Así es, hermano. Como dice este hermoso canto, en Cristo somos libres, ¿verdad? Él nos ha hecho libres. Y pues vamos a continuar con el servicio. Vamos a leer Ezequiel 37. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37, vamos a estar leyendo del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrán que yo soy Jehová. Desde el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Padre maravilloso, este es un tiempo de adoración y reflexión a tu palabra. Que este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrando los corazones, para que sea tu Espíritu Santo convenciendo también, porque ciertamente nosotros no podemos hacer mucho, Señor. Nosotros simple instrumento en tus manos somos, pero usted, Jehová, Señor bendito, Dios de toda la tierra, usted solamente es el único que puede convencer y transformar vidas, Señor. Nosotros en este tiempo venimos anunciando, Señor, tus maravillas, tus bondades. Nosotros venimos, Señor, con corazones dispuestos a servirte y adorarte. Bendito Dios, y echamos fuera todo espíritu de distracción que quiera levantarse, todo espíritu demoníaco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No tiene parte ni suerte, porque mi Cristo venció en la cruz del Calvario, porque Jesucristo tiene poder y la sangre de Cristo nos cubre en este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estaba Ezequiel en un valle, que estaba profetizándole a unos huesos que estaban secos, dice la Biblia, secos en extremo. Imagínense un montón de osamenta, de huesos llenos de polvo, ¿verdad? Entonces, como título a esta reflexión, yo le puse profetizaré. Profetizaré. Diga conmigo, profetizaré. Y es que debemos de profetizar bendición, debemos de hablar bendición, debemos de hablar vida, ¿verdad? Es lo que debemos de nosotros de aprender a hablar, porque cuando usted habla vida, cuando usted profetiza, lo muerto y seco cobra vida. Amén. Y esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda algo importante, que Él siempre está con nosotros. Él nos recuerda que en todo momento está con nosotros, a pesar de nuestras adversidades, a pesar de nuestras situaciones que estemos pasando. Nunca nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar ahí.
Dios va a estar al pendiente de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es vida. Por eso es que nosotros debemos hablar lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios edifica, porque la palabra de Dios reconstruye, porque la palabra de Dios edifica también. La palabra de Dios crea. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos hablar, sin importar lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo. Y según este versículo, hermanos, hermanas, Dios le estaba hablando a Ezequiel, ¿verdad? Y le decía: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Entonces, algo que nosotros debemos aprender es profetizar donde no hay vida. ¿Qué quiero decir esto? Donde yo sé que usted conoce a alguien que esté pasando momentos difíciles, que esté pasando por enfermedades, que esté sin esperanza ya. Ahí es donde nosotros debemos profetizar vida, salud, creer que el Señor tiene el control de nuestra vida, creer primeramente, confiar que Él está respaldando nuestras palabras. ¿Por qué? Porque solamente así su fe se va a activar, ¿verdad? Así es. Entonces, primero lo que debemos aprender como iglesia, como cuerpo de Cristo, como siervos de Jesucristo, es hablar bendiciones. ¿Sí? Así estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, debemos de hablar, hermanos, profetizar donde no hay vida. ¿Qué quiere decir esto? Donde no hay esperanza, en ese valle, quizá Dios en algún momento te haya puesto, ¿verdad? En un valle, en un lugar de tormento, en un lugar de angustia. Y según esta palabra valle en el antiguo, en la antigüedad, o en el original hebreo que está escrita en la Biblia, significaba, era un sentido simbólico para referirse a las dificultades de la vida. Entonces, en ese valle, en esa dificultad de la vida que estés pasando, en ese momento de angustia que estés pasando, no dejes de hablar bendición, no dejes de profetizar bendición para tu familia, para tu hogar, incluso para tu propia salud. Profetiza, aunque estés pasando, aunque estés enfermo, tú di en tu mente: ¿sabe qué? Yo estoy sano en el nombre de Jesús, porque Cristo se llevó mi enfermedad, porque Cristo se llevó mi angustia, porque Cristo se llevó mi tristeza y va a cambiar mi tristeza en alegría. Eso es profetizar bendición, eso es hablar bendición. Eso es lo que Ezequiel estuvo hablando, ¿verdad? En ese valle de huesos secos, porque él pudo usar su lógica y decir: Señor, esto es ilógico. Es ilógico que esos huesos cobren vida si ya son huesos pues secos. Pero él lo hizo. Y cuando usted lo hace, Dios activa la fe en usted y se cumple lo que Él le promete. Dios le promete algo a usted y Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel a sus promesas. Porque Él es un Dios que está pendiente de su vida. Entonces, profetice bendición donde no, vida, donde no la hay. A esos huesos secos, ¿sí? A esa enfermedad, dígale: en el nombre de Jesús te vas. Esa enfermedad, esa escasez, esa situación económica, ¿sí? Dios lo quiere bendecir, porque Dios bendice. Dice Juan 10:10, ¿verdad? Que el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y destruir. Pero el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces, Cristo lo que quiere es bendecirlo a usted y darle vida, y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no nada más se refiere a la salud, se refiere a todo: felicidad. Le quiere dar felicidad en abundancia, le quiere dar prosperidad también en abundancia, porque eso es lo que Cristo vino a hacer: dar vida y vida en abundancia. Pero hay algo importante que usted debe aprender primero. Y ese algo importante es que su mente, su corazón, no tiene que estar fijos
o puestos en las vanidades de la vida. ¿Sí? Lo primero que usted tiene que hacer es poner su mente y su corazón en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, déjeme decirle, mi amado hermano, aquí en la tierra todo se va a quedar. Se va a quedar nuestra ropa, se van a quedar nuestros zapatos, se van a quedar nuestro dinero, nuestra casa, nuestro terrenito, todo se va a quedar. Y todos vamos a ir cuando muramos aquí en la tierra, pues vamos a ir al cementerio, ¿verdad? A nuestro nuevo hogar. Pero la Biblia promete algo. La Biblia promete que los que mueren en Cristo resucitarán primero. La Biblia promete que si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada más vamos a dormir, dice, esperando la resurrección, ¿verdad? Esperando ese momento glorioso cuando Dios nos resucite en un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Por eso es que la Biblia menciona que no pongamos nuestra mente, nuestra esperanza en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Ahí es donde nuestra mente, nuestra esperanza, nuestra seguridad debe de estar. ¿Por qué? Porque la Biblia promete algo también. Poner primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice. Yo no sé de qué cosas tengas tus necesidades aquí en la tierra. No sé qué cosas necesites materialmente aquí en la tierra, pero Dios sí lo sabe. Pero la Biblia dice que si pones primeramente a Dios, todas las demás cosas te serán añadidas, ¿sí? Y Dios sabe qué cosas tienes tu necesidad. Dios sabe de qué cosas estás padeciendo, ¿sí? Aunque no se los hayas contado a nadie, Él conoce lo que te está pasando en tu corazón, Él conoce lo que te está pasando en tu mente, Él conoce lo que te está pasando en tu cuerpo, ¿sí? Porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ¿sí? Pero Dios nos conoce. La palabra de Dios que debe de estar en tu boca es la palabra creadora, la palabra que Dios utilizó cuando creó, ¿verdad?, el cielo y la tierra. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios edifica, y esa palabra de Dios debe salir de tu boca. Bendiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de salir bendición de nuestra boca, sale maldición, ¿sí? ¿Sabía usted que hay poder en nuestra boca? Hay poder para edificar y hay poder para destruir. La palabra que debe salir de nuestra boca es palabra edificante, palabra de bendición. No es que mi hijo no le echa ganas a la escuela, a los estudios. ¿Qué decimos luego? Chamaco, eres un burro. Chamaco, es que siempre te vas a quedar así. Eres un burro, no le echas ganas. Esa es palabra que no edifica. ¿Por qué? Porque esa palabra el niño lo va a ir tomando en serio, y el niño va a ir creciendo con eso en su mente y va a decir, es que mi papá tiene razón, es que mi mamá tiene razón, soy un burro, no sirvo para nada. En cambio, si le dices, hijo, tú puedes, hijo, tú le puedes echar ganas, hijo, sacaste un 6 en el examen, pero tú puedes llegar a un 7, ánimo, palabra edificante, ¿sí? Hay niños que están pasando por su autoestima muy bajo, que le hacen bullying en la escuela, llegan a la casa y todavía le siguen haciendo bullying. No, nosotros debemos hablar bendición. Esa autoestima debe de cambiar, ¿verdad? Si tienen el autoestima muy bajo, Dios es con la palabra creadora, la palabra edificante que tú le vas a decir, esa autoestima ya no va a estar tan bajo, ¿verdad? Y así con todo, no nada más con los niños, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, incluso con nuestros enemigos. Dice la Biblia, ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, ¿sí? A veces es difícil, ¿verdad?, que personas hablen mal, hablen pestes de nosotros y quedarse así y todavía bendecirlos. Pero es posible porque el Espíritu Santo que mora en usted es el que va transformando su carácter a un carácter piadoso,
El Espíritu Santo que mora en usted es el que edifica también. No sé si le ha pasado que a veces usted quiere cometer alguna infracción, ¿verdad? Y no solamente de tránsito, cometer alguna infracción en la vida y como que algo dentro de usted le dice, eso está mal, eso no se hace. Ese es el Espíritu Santo que lo está tratando de volver, ¿verdad? Tratando de jalar a los buenos caminos. Entonces, profetiza donde no hay vida, profetiza donde no hay esperanza, profetiza donde no hay salud y di, ahí hay salud. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué está pasando con esta enfermedad de hoy en día y más con los ancianitos? Se están muriendo. ¿Y qué están profetizando los familiares? Luego dicen, no salgas porque te vas a enfermar y te vas a morir. Bueno, eso se está viendo mucho por allá. No salgas porque te vas a enfermar y te vas a morir. Ok, se quedan los ancianitos encerraditos, se enferman y se mueren en la casa. Y se quedaron con ganas de salir. Pero bueno. Están profetizando muerte en lugar de profetizar vida. ¿Sí me explico? Es necesario, hermano, hablar vida. Es necesario decir palabras edificantes. A pesar de esas dificultades que usted esté pasando, a pesar de esa desesperación quizá, pero en Cristo no hay desesperación, déjeme decirle. O sea que no puede haber desesperación en usted porque Cristo ya se la ha llevado, porque el Espíritu Santo quiere llevarse todo eso. Venid a mí, dice la palabra del Señor. Venid a mí, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces usted tiene que poner sus cargas primeramente en Dios. ¿Para qué? Para que pueda profetizar vida, ¿verdad? Así es, hermano. La palabra de Dios, hermano, reconstruye, ¿verdad? Y lo que usted debe de hablar, hermano, no es palabra de usted, sino palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer cambiar a una persona. Por eso es que muchas veces en el mundo dicen, es que ese no cambia, ni volviendo a nacer cambia. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios sí lo cambia. La palabra de Dios sí puede cambiar a la persona. En mi caso, hermano, la primera vez que me llevaron, y hasta eso con engaños, a una iglesia, la primera vez que me llevaron a una iglesia, yo dije, nunca más me vuelvo a parar ahí. Y mire dónde ando. Mi actitud era muy soberbia, mi vida era un caos. De vez en cuando llegaba a mi casa, me perdía. Mi mamá me andaba buscando con parientes hasta que un pariente decía, está acá conmigo. Era un caos mi vida. Pero muchos dijeron, él aunque vuelva a nacer no cambia. Y para la gloria de Dios, miren dónde me tiene ahora el Señor. No es que sea perfecto, como decía el apóstol Pablo. No es que sea perfecto, porque nadie es perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La religión no es perfecta, porque hay muchos pastores que tienen una doble vida, no son perfectos. La religión no te salva, lo que te salva es el Señor Jesús. ¿Sí? La religión no pagó el pecado. Quien pagó el pecado se llama Jesucristo, ¿verdad? Así es. Entonces, Jesús es el único que te puede salvar. Así puede ser musulmán, así puede ser budista, así puede ser seguidor de diferentes ídolos, ¿verdad? Pero quien murió por ti, quien te da la salvación, quien te acerca al Padre, es Jesús. No es Buda, no es Mahoma, no es ningún ídolo, sino Jesucristo. Así es. Y el Espíritu Santo es quien convence, hermano, como le vuelvo a repetir. Usted va a hablar bendición, usted va a profetizar vida donde no la hay, pero el Espíritu Santo es el que va a respaldar sus palabras. Siempre y cuando usted hable palabra de Dios, ¿verdad? Porque el versículo 4 dice,
Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. No les dijo: huesos secos, escuchen mi palabra. Le dijo: oigan palabra de Jehová. Y esa palabra de Dios es la que nosotros debemos hablar. Pero para poder hablar la palabra de Dios tenemos que conocerla primero. Tenemos que conocerla, hermano. ¿Sí? Así es. Algo grande, déjeme decirle que algo grande pasa cuando usted profetiza. Algo grande pasa cuando usted habla la palabra de Dios. ¿Sí? En Ezequiel dice, Dios le había dado las promesas a Ezequiel de lo que iba a ocurrir si él profetizaba. ¿Sí? Dijo que los huesos secos iban a tomar forma, se iban a unir cada hueso con su hueso, le iban a hacer carne, le iban a hacer los tendones, los ligamentos y todo eso. Pero hasta ese momento no había pasado nada, solamente estaban las promesas. No sé qué Dios le ha prometido, pero ahí está esperando esas promesas, hasta que usted se anime, hasta que usted acceda. ¿Sí? Ezequiel dice en el versículo 7: profeticé como me fue mandado. ¿Sí? Él profetizó no a su manera, sino a la manera de Dios. ¿Sí me explico? Él habló no sus palabras, sino la palabra de Dios. Porque muchas veces uno dice lo que siente nada más. Por ejemplo, si yo siento algo en contra de un hermano, o yo siento que está mal lo que está haciendo, yo le digo mi sentir. Pero si no es palabra de Dios, no va a pasar nada. Pero si Dios me habla primero a mí, yo le comento al hermano: ¿sabe qué está pasando? Esto, ahí va a haber respaldo de Dios. Entonces, Ezequiel habló palabra de Dios, ¿verdad? Como le fue mandado. Y hubo un ruido, dice, en ese momento cuando él lo hizo, cuando él accedió, cuando él dio el primer paso, ¿verdad? A profetizar. Hubo un ruido mientras él profetizaba y un temblor, dice, y los huesos se juntaron. O sea, la promesa que Dios le había dado se empezó a cumplir cuando él empezó a hablar bendición. La promesa que Dios a usted y a mí nos ha dado se va a cumplir hasta que nosotros empecemos a hablar bendición. ¿Sí? Porque lo que nosotros hablamos, dice la Biblia, que lo que hay en nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros hablamos maldiciones, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? Si nosotros hablamos bendición, profetizamos vida donde no la hay, ahí se cumple la promesa de Dios. Y la promesa de Dios está firme y válida todo el tiempo, hermano. Amén. Y otra cosa importante que debemos entender y aprender es que solamente el soplo del Espíritu Santo es quien da vida. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos hablar a las personas quizás crean, las personas quizás empiecen a cambiar o crean más bien, pero hasta ahí. Pero va a haber algo, ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo de vida, es el que regenera, es el que quita toda enfermedad. Amén. Dios, hermanos, en esta tarde nos da una reflexión, ¿verdad? De que estos son los tiempos de cosecha. Por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está pasando en el mundo, estos son tiempos de cosecha para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús es un tiempo de angustia, un tiempo de dificultades, un tiempo donde están desesperados. Pero quienes están en Cristo Jesús, este es un tiempo de cosecha. Tanto cosecha de alma como cosecha de bendiciones. ¿Sí? Y usted quiere que esa bendición llegue a su vida, entonces debe de cambiar su manera de hablar.
debe de cambiar primeramente su carácter, ¿verdad? Debe de cambiar las palabras. En vez de hablar maldición, hablar bendición. Como decía un hermano que ya, pues, de mucho tiempo en la iglesia. ¿Y cómo están, hermano? Decía, bendecido, prosperado y en victoria. Aunque lo veíamos a veces que estaba cojito, aunque lo veíamos que estaba enfermo, aunque lo veíamos ya bien acabadito, él siempre decía, bendecido, prosperado y en victoria, pero con un ánimo. Esa es la actitud que tenemos que tener, ¿sí? Bendecidos, ¿por qué? Porque Dios nos ha permitido vivir un día más. Esa es la bendición más hermosa que Dios nos da, ¿sí? Dios nos permite estar respirando en este momento, ¿sí? Prosperado, ¿por qué? Por todo lo que nos da alrededor. Como aquí, por ejemplo, mire cuánta bendición hay. Las mojarras que están aquí tienen el río pegado, el aire. Ya quisiéramos nosotros tener este aire tan fresco aquí. No, allá hay un calor intenso. ¿Sí? Y en victoria, ¿por qué en victoria? Porque Cristo venció. Porque la sangre de Cristo lo está cubriendo. Porque no hay nada que el enemigo pueda hacer para arrebatarlo de las manos de Dios. Porque usted es una hija de Dios. Amén. Esa es la victoria que Dios nos da. Aunque nosotros queremos luego bendiciones materiales o bendiciones a nuestra manera, Dios sabe de qué manera nos bendice, ¿sí? Y conforme esté en nuestro corazón, de esa manera nos va a ir bendiciendo. Pero Dios siempre nos da de menos a más, ¿sí? Ok. Entonces, lo primero que debe de hacer usted es hablar bendición, ¿sí? Hablar vida, profetizar donde no hay vida, ¿sí? Lo que debe de hacer es hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que reconstruye. Y lo tercero es que tiene que entender es que algo grande pasa cuando usted habla bendición, cuando usted profetiza, ¿sí? Las promesas de Dios se hacen presentes entonces. Y lo cuarto que debe entender también es que solamente el soplo del Espíritu Santo es el que genera vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no sé, hermano, qué necesidades tenga usted en este momento, pero Dios sí la sabe. Dios conoce qué necesidad tiene en este tiempo, en este momento. Y yo quisiera, gloria a Dios,